Lo voy a decir ya mismo. Solamente por el hecho de que en el perfil ocupacional de su carrera diga que está en sus opciones ser docente, eso no significa que usted inmediatamente deba ser docente. Hay gente que bajo ningún concepto debería estar dando clase, que hay gente que bajo ningún concepto debería ser profesor ni de universidad, ni de colegio, ni de nada. Sea porque no son competentes en el área, sea porque no saben cómo transmitir el conocimiento, sea porque no saben desenvolverse en una situación en la que hay más de 30 personas en un solo espacio, por lo que sea. Hay gente que no tiene la vocación de ser docente, pero ahí están dando clase. Y eso es un problema. Poner un ejemplo es lo que más me gusta en estas situaciones. Yo hace 13 años tuve una profesora de español muy mala. Literalmente ella llegaba al salón, decía, dejé unas fotocopias allá en la papelería del colegio, las sacan, resuelven las preguntas y luego de decir eso, se sentaba en el escritorio que había en el salón a mirar el celular y a echar chisme con algunas compañeritas del salón con las que se llevaba bien y entonces eran las 2 horas de clase de español que teníamos el lunes y las otras 2 horas que teníamos el jueves con esas niñas hablando de que se cortó el pelo, de que se compró no sé qué cosa para la casa, de que se hizo el manicure. Y mientras tanto todo el mundo ahí echando relajo en el salón y al final de la clase ¿qué hacían las personas? Le copiaban el taller a la única persona que lo hacía con juicio y entonces todo el mundo luego entregaba el taller copiado y todos pasaban la materia sin aprender una mierda. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuántos años llevaba una profesora así dando clase y aplicando ese método para supuestamente enseñar español? ¿Quién sabe? Podrían ser muchos años. Y si son muchos años, ¿cuántos estudiantes entonces no se graduaron sin tener ni puta idea de algunas nociones interesantes o importantes de la lectura del español? Muchos, porque era una profesora que ni siquiera nos ponía lecturas, no simplemente unos talleres ahí raros con preguntas todas pendejas. Y así mucha gente pasó al siguiente curso sin saber un carajo de español, sin saber siquiera escribir bien, sin siquiera tener comprensión lectora, sin siquiera un poquito de cultura general. Por eso digo, no todo el mundo debería ser docente, no todo el mundo debería estar en un aula únicamente porque la página de la universidad dice que si usted estudia esta carrera puede ser profesor, porque no todo el mundo tiene la vocación para ser profesor. Yo reconozco abiertamente que no tengo la vocación para ser profesor. Cada que digo eso de que no tengo vocación de profesor y no quiero ser profesor, gente de mi familia me mira como si hubiera confesado haber cometido crímenes en Yugoslavia. Hombre, ¿qué tiene de malo uno reconocer abiertamente que no es bueno para una cosa y que por eso es mejor que se mantenga alejado de eso? Nada, pero ahí están, joda y joda. Hombre, si usted es consciente de sus limitaciones a la hora de ejercer cierta carrera, es mejor porque entonces así se evita problemas y le evita perjuicios a otros. Porque yo veo muchos que, que supuestamente estudian una carrera y luego son profesores y son unos profesores malísimos. Yo no sería capaz de llegar a una aula de clase y ponerles a los estudiantes una sopa de letras toda pitera para que la resuelvan y luego ponerles a todos la más alta calificación. ¿Qué aprendieron de filosofía ahí? Ni mierda, pero pasaron la materia, sí. ¿Qué clase de profesor sería ese? Ahora, la otra opción es que a pesar de que a mí no me guste ser profesor, entonces yo igual me saque la mierda preparando clases, tratando de desarrollar temáticas, tratando de inculcar alguna cosa en los alumnos y entonces estaría esclavizado a un trabajo que no me gusta, tratando de hacerlo bien, a pesar de que no me trae ningún tipo de satisfacción. ¿Y qué vida de mierda sería esa para mí? Por eso yo digo, no tengo la vocación para hacer una cosa, es mejor reconocerlo y evitar hacer esa cosa para evitar problemas. Pero no, la gente está ahí únicamente pensando, es que pagan bien. Hombre, ¿qué importa que paguen bien si usted es un inepto para hacer las cosas? Al final, si usted únicamente está en un lugar por el cheque y es un mediocre e inepto, más perjuicio para todos. Porque, por ejemplo, un profesor que en el colegio enseña mal, luego gradúa bachilleres que no son competentes, que luego van a la universidad y son estudiantes universitarios poco competentes, que luego son profesionales mediocres y los profesionales mediocres luego son un problema para todos. La vocación es importante.
y hay que cuestionarse uno bien cuál es su vocación para no terminar en un trabajo en el que no es bueno y no le gusta únicamente por la paga. La vocación es un tema bien interesante y curioso. Cuando una persona dice que tiene vocación para hacer alguna cosa, pues significa que le atrae cierta opción, cierta carrera, cierto oficio. Y que no solo le atrae, sino que además se siente altamente capacitada para ello. Algunas personas incluso pueden llegar a decir que cuando se trata de su vocación es porque estaban destinadas a hacer cierta cosa. Hay gente que tiene vocación para la docencia porque ama enseñar y cree que la docencia puede ser una opción para contribuir positivamente a la sociedad, y puede suceder lo mismo con las personas que se dedican a la medicina. Sienten que pueden hacer una diferencia y que su vocación es ayudar a otros prolongando su salud, y eso es completamente respetable. Pero lo curioso de la vocación es que la vocación tiene un aspecto bien raro y es un arma de doble filo. La vocación es en algunos casos un lujo y en otros casos la gente sin escrúpulos la utiliza como, digámoslo así, una extorsión. ¿Cuándo es la vocación un lujo? Bueno, básicamente cuando una persona tiene deseos de estudiar una carrera o de desempeñarse en una profesión y lo logra, mientras que hay personas que soñaban exactamente lo mismo, pero por la desigualdad, la falta de oportunidades y circunstancias adversas, estas otras personas que soñaban lo mismo no pudieron hacerlo. Seguramente muchos conoceremos a alguna persona que decía que soñaba con estudiar cierta carrera, pero porque no tenía dinero o no pudo alcanzar cierto puntaje en un examen para entrar a la universidad, no se le dio la carrera, en fin, muchas circunstancias extrañas que le obstaculizaron el ir a la universidad y estudiar esa carrera y desempeñarse en ella. Entonces, muchas personas que no pudieron seguir su sueño profesional ven a una persona que sí lo logró y ven que su vocación es un lujo, porque no todo el mundo puede permitirse una carrera profesional, no todo el mundo puede permitirse un trabajo en esa carrera en el que le permita vivir dignamente. Entonces ahí la vocación es un lujo. Y cuando la vocación es lamentablemente un recurso para extorsionar, pues pongamos un ejemplo concreto. Muchas veces los doctores y los profesores hacen protestas porque están trabajando en condiciones lamentables. Por ejemplo, hay doctores que trabajan en hospitales terriblemente mal acondicionados. Las entidades que prestan el servicio de salud son corruptas y se roban el dinero y no atienden a los pacientes, no hay medicamentos y encima de todo se le debe a los doctores meses enteros de salario o incluso años que llevan los doctores sin recibir un sueldo, pero ahí están trabajando. O lo mismo con los profesores, las aulas de clase son un desastre, hay hacinamiento en las aulas y entonces un profesor tiene que dar clase a 50 alumnos o tal vez un poco menos, pero hay un profesor por demasiados alumnos en un solo salón de clase, y entonces los profesores también protestan porque las condiciones para prestar una educación de calidad están ausentes. Y entonces viene la gente desgraciada a decir, ay, pero es que esa es su vocación porque están protestando en vez de dar clase o estar trabajando en el hospital. Porque la gente cree que el hecho de que uno tenga vocación para hacer alguna cosa significa que uno tenga que soportar cualquier vejamen, cualquier ignominia, y no. El hecho de que usted tenga vocación para la docencia o para ser un doctor en un hospital no significa que usted se tenga que aguantar condiciones espantosas solamente en nombre de ayudar. Usted como trabajador también tiene derechos a condiciones dignas, a un pago decente, a que se le pague su salario a tiempo, porque usted también tiene una vida que vivir, unas cuentas que pagar, y entonces la gente pendeja utiliza este asunto de la vocación para chantajearlo diciendo si esta realmente fuera su vocación, usted no estaría protestando por su salario. No, es que todo el mundo merece que su trabajo sea recompensado, porque incluso las personas que tienen vocación de algo son también trabajadores y todos los trabajadores tienen derecho a condiciones dignas.
Y entonces la gente que no reconoce estas cosas y les reclama que si esa es su vocación, porque están protestando, están utilizando la vocación para manipular y para justificar condiciones indignas en los trabajos. Por eso digo yo que la vocación tiene un aspecto oscuro, ¿no? Se utiliza como recurso extorsivo o directamente la desigualdad social provoca que muchas personas que tenían vocación para hacer alguna cosa no puedan ver sus sueños cumplidos porque no tienen suficientes recursos para estudiar y desempeñarse en el futuro como profesionales en el ámbito que les gustaba. La vocación también refleja injusticias. O bueno, no la vocación como tal, sino el que podamos o no seguir nuestras metas profesionales, intelectuales y personales. Fin del video, váyanse al diablo.